Welcome Home, un barrio alegre, colorido y divertido, donde todos sus habitantes conviven en total paz y armonía, o al menos eso es lo que parece, aunque en el fondo este vecindario oculta un horrible secreto. En esta serie de vídeos estaré analizando a los diferentes vecinos que conviven en este lugar. Hoy le toca el turno a Home. Home es probablemente el personaje más misterioso de esta historia, comenzando por el hecho de que es una casa, considerándose la casa más animada del vecindario, pues ninguna de las otras parece tener ojos y estar viva. Las fuentes dicen, sin embargo, que los ojos de esta marioneta podrían moverse a través de una manivela en el otro lado del accesorio de espaldas a la cámara. Además, sus puertas, chimenea y ventanas supuestamente estaban muy animadas durante los episodios. Home es la casa donde vive Wally, pero canónicamente se considera el noveno vecino y el último en llegar. Aparentemente no puede hablar, ya que las ilustraciones muestran a Home hablando solo con onomatopeyas, y parece ser que solo puede comunicarse con Wally. A pesar de ser considerado como otro vecino, es el único personaje que no tiene ficha propia en la página web, siendo la introducción de Home parte de la de Wally. No hay ningún tipo de información acerca de Home, más allá del mencionado en la introducción de Wally, por lo que no sabemos nada de su origen, ni de por qué está en el vecindario, ni qué papel ejercía en el show. Solo sabemos que tiene un fuerte vínculo con Wally. Esta extraña conexión entre Wally y Home ha desencadenado en multitud de teorías, algunas más acertadas que otras, pero lo cierto es que no hay nada confirmado y cada quien es libre de teorizar lo que quiera. Dicho esto, la mayor parte del fandom considera a Home el verdadero villano de esta historia de terror, pues hay demasiado misterio en torno a él, y la web nos ofrece detalles que nos obligan a sospechar de él, como por ejemplo el enorme agujero negro que hay bajo la casa y la espiral de su interior, o esta imagen donde vemos a Wally suplicando o adorando a Home, como si este fuera una especie de deidad superior. También tenemos este otro secreto donde vemos todos los ojos de los personajes en Home, hasta que finalmente termina mostrándonos los ojos de Wally. Es cierto que esta imagen se puede interpretar de muchas formas, pero mi interpretación es que Home ejerce algún tipo de control sobre todos ellos, especialmente sobre Wally. Incluso podría representar cómo Home tiene los ojos de Wally después de arrancárselos, ya que hay evidencias que nos hacen pensar que Wally está ciego, pues él mismo dice que no puede vernos. En esta misma imagen donde dice que no puede vernos, solo podemos ver los ojos de Wally, como si estuviese encerrado en un lugar oscuro. Además, nos pregunta que si podemos verle, nos quedemos callados, como si no quisiera que Home se enterase de nuestra presencia. Luego tenemos la triste nana de Beautiful Dreamer que Wally le canta a Home, en la que denotamos claramente la tristeza en la voz de Wally. En esta canción, Wally pide que le despertemos. Quizás esto sea una llamada de ayuda al espectador, pues pienso que de alguna forma, tras la cancelación del show, Wally está atrapado dentro de Home sin poder salir y solo puede comunicarse con sus vecinos a través del teléfono rojo. Incluso podemos llegar a pensar que Home hace esto para castigar a Wally por algo que hizo o algo que sabe relacionado con el pasado del show y su cancelación. Esta teoría se complementa con el hecho de que Home sea una entidad malvada que tiene el control de Wally, obligándole a deshacerse de sus vecinos por algún motivo que desconocemos. Hay quienes piensan que la espiral que hay en el agujero negro debajo de Home es un portal hacia otra dimensión y que Home habría encerrado a Wally y al resto de personajes en esta dimensión ficticia donde todos conviven en ese mundo de fantasía colorido. También leí otra teoría interesante donde se plantea la idea de que el creador del show hiciera una especie de pacto con el diablo a cambio del éxito de su show,
y tras conseguirlo, él mismo quedó atrapado dentro de Home. Es por esto que Home sería el último vecino en llegar al barrio. Pero también hay otra parte del fandom que considera a Home como otra víctima y a Wally como el verdadero villano. Pues es cierto que Wally también oculta muchos secretos y hay gran misterio en torno a él, además de que no le considero ningún santo, y el hecho de que sea neurodivergente no significa que no pueda cometer actos atroces, pues las antiguas ilustraciones lo mostraban como alguien malvado y con segundas intenciones. Incluso se teoriza que Home y Wally son la misma persona y que Wally podría padecer de esquizofrenia o trastorno de identidad disociativa, ya que ambos tienen la misma letra y firman con el mismo color y la misma carita sonriente. Además, en la web oculta podemos leer lo siguiente: una casa es un lugar con 4 paredes y un suelo, con un techo arriba y una hermosa puerta de entrada. Hay una cama para acunarte a salvo por la noche y ventanas para que entre la luz del sol de la mañana. Tu casa es un espejo de quién eres, un reflejo que te dice que nunca te alejes mucho. Con esto podemos confirmar que Home ejerce un papel fundamental en la trama. No sabemos con seguridad si bueno o malo, pero sin duda es clave para el desarrollo de la misma. Suponiendo que Home sea otra víctima de Wally, el hecho de no poder expresarse con palabras y de solo poder comunicarse con él le dificultaría el alertar al resto de vecinos, además de que sería el único testigo de toda la maldad de Wally. Llegados a este punto ya no sé muy bien por qué teoría decantarme, pues está claro que Wally no es quien dice ser, pero también sospecho de Home. Incluso puede que ambos estén compinchados y sean igual de malvados. Para terminar, me gustaría comentar la interesante teoría que expuso uno de mis suscriptores en la caja de comentarios, pues no he comentado nunca nada acerca de los titiriteros o personas que están detrás de las marionetas y creo que es el momento de hacerlo. Esta teoría defiende la idea de que la persona detrás del personaje de Wally sentía celos de sus compañeros, pues quería que su marioneta fuera la más popular. Al no conseguirlo, mató a uno de sus compañeros durante una discusión, pero alguien más fue testigo de esto y tuvo que matarlo también. Ahora, con 2 de sus compañeros muertos, recurrió a un ritual donde hizo un pacto con el diablo para recuperarles, pero a cambio se cobraría su alma y la del resto de sus compañeros. Tras esto, todas las almas quedaron atrapadas en esa realidad de fantasía dentro de sus marionetas. Esto explicaría por qué el show fue cancelado de repente siendo tan popular. Esta fantasía duraría siempre y cuando ninguno recordase nada acerca del pasado, pero había resquicios y alguno tuvo que recordar algo. Esto asustó a Wally y la casa lo volvió más paranoico de lo que ya era, y por ese motivo está acabando con sus vecinos otra vez, quizás para volver a montarlos de nuevo y así sucesivamente, ya que se le muestra entre arrepentido, encolerizado y paranoico, como si sintiera odio, amor y envidia hacia sus propios vecinos. Y aquí añado yo algo más. Frank pudo ser quien recordara algo y enviaría las cartas con la información al equipo de restauración pidiendo ayuda, pues según comentan algunos, el GIF de Frank sosteniendo la tarta transmite un código Morse a través de los pestañeos, donde dice SOS, aunque esto no lo he confirmado. Ahora que Wally, poseído por el alma de su titiritero, sabe que sabemos de la existencia del show, teme que sus actos queden al descubierto y por ese motivo está tan obsesionado con nosotros, o quizás quiera utilizarnos para salir al mundo real. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Home,
Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.